cómo interpretar la arquitectura en función de una demanda social. Los objetivos pasaban fundamentalmente por el enfoque o la formación académica. Lo que vino después fue la necesidad de ir creando instrumentos que fuera perfeccionando el gran objetivo, o sea, un arquitecto comprometido con la realidad. Y esa realidad, ¿qué demandaba? Conocimiento muy amplio y reconocer que no estaba en el arquitecto solamente las problemáticas que debía enfrentar el arquitecto. O sea, el arquitecto no era, ¿cómo decirte?, un médico de urgencia. Urgente venía a atenderlo a y darle una respuesta. El arquitecto empezaba a tener un compromiso con la realidad y era un partícipe en la resolución de la realidad, también desde lo conceptual y no solamente desde el diseño como una respuesta artística, si vos querés, de creación, una respuesta creativa. No, se metía en el problema, lo interpretaba y desde ahí lo conceptualizaba. Y eso significaba, de alguna manera, una definición ideológica. Sin a lo mejor una definición tan profunda de lo ideológico, pero había una concepción del problema y cómo enfrentar el problema. Y que como arquitecto no lo terminaba de resolver. O sea, entraban otros factores como los que fueron los contenidos que se fueron incorporando. Se habla de síntesis, se habla de interdisciplina, se habla de lo que debíamos ser los arquitectos. Lo que el taller logra poner es que se acabó el alumno que no tenía luces, sino que se formaron equipos donde los estudiantes y los docentes construían un conocimiento nuevo y aprendíamos los que enseñábamos y enseñábamos los que aprendíamos. Para que se institucionalice fue necesario, evidentemente, una gran dosis de inteligencia, de estudio, de trabajo y bastante de audacia. Es decir, ese grupo que conformó el taller total logró vencer las restricciones que tienen los cambios e instalar una discusión que permita cambiar las cosas. Nos entusiasmaba la idea de trabajar con criterios de compartir cosas y no con la individualidad de las cátedras que sobrevivían desde la reforma universitaria de la cual nosotros nos sentíamos herederos, pero no teníamos herramientas. Pero estábamos verdaderamente desorientados por la falta de formación, tanto política como pedagógica. Eso hizo que el primer decano, Juan Carlos Fontán, tuviera la feliz idea de llamar a docentes de la Escuela de Pedagogía, en aquel entonces escuela, y que fueron 8 o 9 mujeres que incorporaron no solamente a la mujer, que eran muy pocas en aquel entonces en nuestra facultad, sino que incorporaron un pensamiento sobre lo que se debe enseñar y aprender. Acordamos incorporar antropología, sociología y economía en una relativa síntesis de lo que hubiera sido incorporar muchas otras disciplinas que aportaran nuestras temáticas. Nuestra preocupación era servir a la sociedad. Creo que fue una visión renovadora de cambio de las estructuras académicas, no solamente académicas, de las estructuras pedagógicas, metodológicas e ideológicas políticas sobre la enseñanza de la arquitectura. Obviamente que desechó la visión unívoca, vertical y excluyente de la clase magistral como remedio universal para todas las disciplinas. Existió en un pequeño grado para los aspectos específicos, muy específicos. Fundamentalmente instituyó un sistema de representatividad democrática que fue la coordinadora. Lo interesante era que la coordinadora no era el consejo superior, no era el consejo directivo, sino que era una coordinadora donde los coordinadores representábamos a los equipos de trabajo. No teníamos autoridad sobre ellos, representábamos a los equipos de trabajo y la facultad se dividió en 12 talleres que tenían sus coordinadores y participábamos de una coordinadora general en conjunto. En este proceso evolutivo, otro aspecto que surgió era la necesidad de tener una carrera docente.
Entonces, el primer estadio del docente era el docente en formación, donde había mucha influencia de este cuerpo de pedagogas en cuanto a prepararlo a ese docente para después pasar a la prueba de ser reconocido como docente formado. O sea, ese era otro aspecto del taller total, tener profesores acorde al sistema que estaba en vigencia. Y pensábamos en el taller total que tanto la arquitectura cuanto su enseñanza debían envolver una relación democrática y participativa. Ideas que ya venían en los años 60, en la CLEFA, en otros congresos. La idea de que el hábitat no era solo poseer una vivienda y que de alguna manera se sintetizaba en la frase de Van Eyck, que era una casa es una ciudad y una ciudad es una casa. Bueno, el surgimiento del taller total tiene múltiples situaciones. Yo siempre he hablado que el surgimiento arranca desde lo específico, porque muchas veces se da otras acepciones, cosas que hizo el total, que fueron dándose con posterioridad. El tema de lo específico había que avanzar sobre un plano teórico entre el clásico y el moderno, que para los arquitectos significa un método, una forma de enseñanza y manejarse en función a tendencias que son tanto internacionales, que fueron en general internacionales, ¿no es cierto? Este es un proceso que comienza a partir de la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura en el año 64 en Altagracia. Ahí se sientan las bases de una concepción de la enseñanza de la arquitectura a partir de una lectura muy fuerte de la realidad. En el año 66, un nuevo golpe militar, un absurdo golpe militar, hizo que la facultad se cierre, que los estudiantes perdieran un año, los docentes, los que nosotros queríamos, los mejores docentes, quedaran afuera de la facultad, y se instaló una facultad más pequeña, más mediocre, menos facultad, en donde nosotros cuestionábamos todo y teníamos que cuestionar en dos campos, en lo que era la realidad política exterior y lo que era la realidad de la facultad internamente. Y lo que hay que aclarar muy bien que ese documento del total y que el total avanza, estas son circunstancias particulares que se fueron dando en el momento histórico del total. Es gracias a que los alumnos lo tomaron como parte de ellos. Gracias a eso, el total pudo seguir adelante y el total fue en alguna medida optimizándose en su transcurso, en su desarrollo. Eran tantas cosas que, digamos, de alguna manera influían en la necesidad de un trabajo muy arduo, muy intenso, que quizás ahí estuvo uno de los aspectos positivos negativos, porque la presión, fundamentalmente para el docente, era muy fuerte. La demanda de la responsabilidad docente era muy fuerte. Entonces eso yo estimo que con el tiempo, fundamentalmente en los docentes, antes del golpe del 76, fue un alivio volver al modelo de materia, aunque en la actualidad lo único que quedó del taller total es la semidedicación. Fue una experiencia que tuvo mucha riqueza desde el punto de vista del conocimiento, la expansión que tuvo el conocimiento en ese momento, ¿no es cierto? Una expansión gigantesca, porque no nos limitábamos a analizar un temita de arquitectura. Pero también tuvo como otra contrapartida todo un frente, digamos, de batalla externo que fue muy duro y muy, muy peligroso para los que tuvimos que asumir las funciones en el decanato. Se empieza a deteriorar, y se empieza a deteriorar lo específico, pero no se empieza a deteriorar lo conceptual. Lo conceptual, gracias a que estamos en este momento acá, estamos gracias a que lo conceptual después de 45 años no
no fracasó totalmente. Entonces algo tenía que tener conceptualmente aquello. Materialmente fue difícil, los cargos docentes, la gente que no quería saber nada de esto, los alumnos que se querían recibir rápido, todo ese tipo de cosas sucedió. Y después empezó a suceder que la parte externa, una cosa era la pelea, la vuelta a la democracia, y otra cuando volvimos a la democracia nos encontramos con algunos factores bastante difíciles de manejar que no entendían cómo era esto. Gente que yo entrevisté me señalaba de que si bien había una conciencia clara de que había cosas que cambiar, no hubo tiempo para hacerlo. Cosas como que la formación básica se había debilitado, fruto de un trabajo que era al ingresar las ciencias sociales, al ingresar la discusión más política, social, económica y demás, se les queda como, María Sale me dijo, se les había ido como diluyendo la parte de la ciencia básica. Entonces, eso no hubo mucho tiempo para revisar. Lo alcanzaron a ver, porque a mí me aparece en las entrevistas, pero no alcanzó el tiempo para hacer los ajustes necesarios. Yo pienso que quizás tuvimos un exceso de ideologización. El exceso de ideologización nos hacía ver quizás en algunos aspectos un panorama en el que había que hacer todo de nuevo en el mundo. Es para nosotros una profunda satisfacción concurrir al Salón de Actos de la Facultad de Arquitectura y poner en posesión del cargo al arquitecto Rossi Freire de decano interventor. Siempre desaparecen las cosas que hacen pensar a la gente. El taller desaparece, digamos, después de la muerte de Perón, y a nivel educativo en el país aparecen Ivanisevic y Otalagano, dos personajes de la derecha más profunda del peronismo en cuanto a la enseñanza o a la educación. En la facultad se le pide la renuncia a Bontempo. Bontempo se resiste a la renuncia, y eso motivó una reunión en coordinadora, que lo citamos en coordinadora, pedirle por favor, por la salvaguarda de su vida y su familia, tenía 7 u 8 hijos, no me acuerdo cuántos, le pedimos por favor que renuncie, porque el momento era muy violento. Estamos hablando antes del 76, no estamos hablando del 75. Bueno, al final, por alguna razón, se convence de la necesidad de renunciar y se nombra un nuevo decanato a partir de un peronista, que era Rossi Freire. Fue en ese momento cuando empiezan, por parte de los dos últimos decanos, Liliano Livi y Rossi Freire, que fueron supuestamente también peronistas, fueron los preámbulos de la dictadura en la que todos fuimos echados. Tomamos conciencia de lo que se venía era otra mano, y la facultad sigue el proceso académico, pero desaparecen los órganos de conducción. O sea, dan por terminado la coordinadora, todo esto desaparece. Rossi Freire renuncia o le pide la renuncia al rector porque empezaba a generarse un clima muy delicado en la facultad, porque no sabía llevar el proceso que por lo menos se habían impuesto de ello, había una fuerte reacción. Entonces no cae por sí mismo, sino que lo voltean. Y había apoyo docente, por razones como la que expliqué. Bueno, había apoyo docente de volver a aquel otro modelo, que era más cómodo, el titular tenía el control de la cátedra. Intentaron que dejáramos de hacer lo que hacíamos como desarrollo del pensamiento. Porque si bien en la facultad se estudiaba arquitectura, y efectivamente estudiamos arquitectura y produjimos en ese entonces
una cantidad de hechos concretos. También la actividad política se expresaba en marchas en las calles, disputa contra la policía, ocupaciones de la facultad que luego fueron reprimidas con policía. Es decir, nuestro accionar no se limitó solamente a buscar una mejor forma de ser arquitectos. Empezaron a poner autoridades que lo único que nos hicieron fue deteriorar el trabajo, volver a fraccionarnos y bueno, nosotros habíamos perdido el poder. A mí me parece que hay algunas cuestiones del taller total que hoy son muy valiosas para pensar la enseñanza universitaria y la enseñanza de la arquitectura. Cuestiones como la construcción colectiva, conjunta del conocimiento que planteó el taller como espacio de producción, me parece que tiene una potencialidad para pensar la interdisciplinariedad necesaria para ver hoy los problemas complejos que debe asumir la universidad, que tiene un valor especial para eso. Los estudiantes tenían una mística que los llevaba a resguardar y patrocinar el Total. Por eso el Total se pudo mantener. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan. Si queremos entender la posibilidad de un cambio en la universidad o en las universidades, todos los cambios siempre tuvieron la fuerza del estudiante. Hay que tomarlo con la misma vehemencia, cosa que nuestra juventud actual, los que están dentro de la facultad, no sé si la están mostrando, pero de todos modos, como siempre creo en la juventud, creo que podría salir una discusión en la que lo bueno del Total se mejorara, en la que lo regular se perfeccionara como para convertirlo en una cosa positiva totalmente. Creo que este es un buen tiempo para reestudiar el taller, revalorizarlo y de ver qué elementos están vivos y qué podemos hacer por mejorar la educación en este momento, que ya tenemos un tiempo bastante importante de democracia en la que podemos trabajar. Renacer con el Total en la Facultad de Arquitectura, yo 45 años después digo, no, es imposible, pero sí en la generación de aquella gente que se ha formado, que hay mucha, en la facultad hay mucha, se ha formado sobre los lineamientos del Total, están expresándolo de alguna forma. La idea es poner en discusión cómo enseñamos, ¿no? Es decir, y en ese sentido la experiencia del taller Total tiene como muchos puntos de mucho interés. Que es necesario es abrir la facultad todo lo que se pueda, romper el cristal que la envuelve y hacer que la realidad se meta dentro de la facultad y nosotros poder salir a aprender también afuera. Yo creo que hoy la enseñanza tiene que retomar aquellos conceptos. El arquitecto no puede dejar de tener una visión social de su métier. En los primeros días de septiembre de este año se va a desarrollar este encuentro que va a permitir proporcionar un espacio de discusión sobre el significado, la relevancia y la vigencia de la experiencia del taller Total en la actualidad. Cosa que me parece muy pertinente y coincidente con los 60 años de la facultad, así que celebro que se dé esta instancia de discusión. Nosotros somos un ámbito intelectual y profesional y es legítimo que discutamos los valores que ha tenido esta experiencia tan singular que surgió del ámbito de la Facultad de Arquitectura, pero que tiene claramente una proyección que la excede. La ciudad es el máximo ejemplo del acuerdo social entre las personas. ¿Qué quisimos dejar allí? No solamente nuestro tiempo pasado, quisimos dejar también las alegrías y las tristezas que el Total nos produjo. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. El taller Total fue una realidad
que se dio en dictadura y planteaba una democracia a ultranza y hermosa.